En lo profundo de las montañas de China, un hallazgo extraordinario desafió el sentido común y las certezas de la historia. En el año 2008, un grupo de arqueólogos dedicados a excavar una tumba sellada durante más de 4 siglos se encontró con algo que jamás esperaron: un pequeño objeto metálico, en apariencia insignificante, pero que, al ser limpiado cuidadosamente, reveló la forma de un anillo y la inscripción inequívoca de la palabra Swiss, acompañada por la hora detenida de las 10:06. Este misterioso anillo reloj, cuyo diseño evocaba claramente a la relojería suiza moderna, fue descubierto en una tumba de la dinastía Ming, sellada desde el siglo XVI. La noticia se esparció como pólvora, alimentando la imaginación de curiosos y expertos por igual. ¿Cómo era posible que un objeto de fabricación moderna y occidental terminara en una tumba cerrada 400 años antes de la existencia de los relojes suizos tal y como los conocemos hoy? ¿Era acaso una prueba irrefutable de viajeros en el tiempo, visitantes de otras eras, o simplemente un error de interpretación? Y la historia se remonta al pequeño pueblo de Shaanxi, en la provincia de Guangxi, donde un equipo de arqueólogos trabajaba pacientemente entre la tierra y el polvo. Mientras removían los escombros y exploraban las cámaras mortuorias, uno de los obreros golpeó accidentalmente una de las losas. De entre los restos, apareció aquel diminuto objeto que pronto captaría la atención del mundo entero. Los expertos, intrigados por el hallazgo, lo analizaron minuciosamente. Su tamaño era el de un anillo común, pero su diseño y características evocaban la precisión de la relojería moderna. La inscripción Swiss, grabada en la parte posterior, no dejó duda del origen supuesto del artefacto. La relojería suiza, famosa por su precisión e innovación, tiene raíces que se remontan al siglo XVI, pero los relojes de pulsera y los anillos reloj no se popularizaron hasta muchos siglos después. En la época de la dinastía Ming, los relojes portátiles eran desconocidos en China y en la mayor parte del mundo. ¿Cómo explicar entonces la presencia de este artefacto en una tumba sellada durante tanto tiempo? Algunos sugirieron que el hallazgo podría ser el resultado de una contaminación moderna, es decir, que el objeto cayó inadvertidamente dentro de la tumba durante las excavaciones o en algún momento posterior. Sin embargo, los arqueólogos insistieron en que la tumba no había sido abierta en siglos y que el objeto fue hallado incrustado en la tierra solidificada, lo que hacía improbable una contaminación reciente. Pronto, los teóricos de lo insólito y lo inexplicable comenzaron a tejer hipótesis. Para los más aventurados, el anillo reloj era una prueba de viajeros en el tiempo, personas del futuro que, de alguna manera, habían dejado inadvertidamente una huella de su paso por el pasado. Otros especularon con la posibilidad de una distorsión temporal, portales interdimensionales o visitantes de civilizaciones avanzadas. Incluso hubo quienes sugirieron que el objeto podría ser una falsificación moderna, introducida deliberadamente para desacreditar el trabajo de los arqueólogos o para crear un misterio artificial. La realidad, como suele suceder, podría ser mucho más mundana, aunque no por ello menos fascinante. Algunos expertos sugieren que el anillo reloj podría haber caído en la tumba durante trabajos previos de restauración o exploración, sin que nadie se diera cuenta. También se barajó la posibilidad de que la inscripción Swiss fuera un malentendido, fruto de la erosión o de una interpretación errónea de los caracteres grabados. Sin embargo, las fotografías del objeto muestran claramente la palabra, lo que añade aún más misterio al descubrimiento. El caso del reloj suizo en una tumba de 400 años no es el único en su tipo. A lo largo de la historia de la arqueología, se han reportado otros hallazgos aparentemente fuera de tiempo, conocidos como U-Parts, Out of Place Artifacts, o artefactos fuera de lugar. Estos objetos, cuya existencia parece desafiar la cronología aceptada, han alimentado las teorías sobre civilizaciones perdidas, contactos extraterrestres y tecnologías olvidadas. Uno de los casos más famosos es el del mecanismo de Anticitera, un complejo artefacto descubierto en un naufragio griego y datado en el siglo II, cuya sofisticación mecánica rivaliza con la de los relojes modernos. Otro caso es el del martillo de Londres, un objeto de hierro incrustado en una roca de 400 millones de años, aunque en este caso muchos expertos consideran que se trata de una concreción geológica alrededor de un objeto moderno. El misterio del reloj suizo en la tumba Ming, sin embargo, destaca por su aparente imposibilidad. ¿Era realmente un reloj suizo? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Fue un error de interpretación, una broma elaborada
o una pista sobre los límites de nuestro conocimiento histórico? Para intentar responder a estas preguntas, es necesario explorar el contexto histórico y cultural de la época. Durante la dinastía Ming, China era una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, con grandes logros en astronomía, navegación, arquitectura y arte. Sin embargo, el contacto con Occidente era limitado y los relojes mecánicos apenas comenzaban a llegar a Asia a través de misioneros jesuitas, quienes introdujeron los primeros relojes de torre en el siglo XVII. Los relojes suizos, tal y como los conocemos, surgieron mucho después. Si bien los artesanos suizos comenzaron a fabricar relojes en el siglo XVI, la industria tal y como la entendemos hoy no se consolidó hasta el siglo XIX. Los anillos reloj, por su parte, son una invención moderna, popularizada en el siglo XX como un capricho de la moda y la tecnología miniaturizada. Ante estos hechos, la explicación más probable es la de una contaminación moderna, aunque el misterio persiste debido a la falta de pruebas concluyentes. Lo que sí es indudable es el poder de la imaginación humana y la fascinación que sentimos por los enigmas del pasado. El caso del reloj suizo en una tumba de 400 años nos recuerda que aún hay mucho por descubrir y que la historia está llena de sorpresas. Ya sea que creas en viajeros en el tiempo, civilizaciones olvidadas o simples errores arqueológicos, este misterio sigue cautivando a quienes buscan respuestas en los rincones más oscuros de nuestro pasado. Y es precisamente esa búsqueda, ese deseo de saber más, lo que impulsa a la humanidad hacia adelante. Si te ha fascinado este misterio tanto como a nosotros, te invito a dejar tu like, comentar qué teoría te parece más convincente y compartir tus ideas con la comunidad. No olvides suscribirte al canal de Las Crónicas de Tito para no perderte ningún relato sobre los enigmas de la historia y los secretos del pasado. Juntos seguiremos explorando los misterios que desafían nuestra comprensión y hacen que cada día valga la pena ser vivido.